Llegó el momento de las preguntas difíciles. Y hay que ser honestos también. ¿Vale la pena para México como país seguir reconociendo a Maduro cuando ya empezó una gran operación internacional para presionar a México y tumbar la economía mexicana y generar crisis económica como una forma de retaliación? ¿Vale la pena? Y es que esto finalmente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sobre cómo ya Estados Unidos, Wall Street y organismos internacionales que, para bien o para mal, controlan las economías y las finanzas mundiales, han empezado una operación para tumbar la economía mexicana. Precisamente por reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Porque bueno, finalmente pues llegó la intención de derrocar a Maduro y le está tocando a Obrador pues empezar a bailar con la más fea. Todo empezó y la primera señal, y es que, bueno, vamos a hablar de la economía. La economía nacional, y yo he hecho videos, en este arranque del año ha tenido espléndidos números a nivel macroeconómico. Ha bajado el tipo de cambio, ¿no? Está alrededor de 19 pesos por dólar. Ha bajado la inflación. Ha subido la producción petrolera. Ha aumentado el salario. Y en general podemos decir que la economía va bien. ¿Están de acuerdo? Creo que no podemos negar que en general las cosas bien. Sin embargo, a nivel internacional están empezando a pintar otro panorama. Señalan a nivel internacional que la economía mexicana va mal. Vaya, va peor que con Peña Nieto. Increíble lo que están empezando a decir. Por ejemplo, en Davos, Suiza, el FMI recortó la perspectiva de crecimiento económico para México en 2.1%. O sea, está en 2.5 y lo recortó a 2.1. Peor fue el Bank of America, que recortó la expectativa de 2% a 1%. O sea, un crecimiento muy mediocre, muy malo, muy pobre. O sea, y la pregunta es, ¿pero por qué lo están recortando? El Pepe López Obrador respondió a estos recortes de crecimiento económico, señalando que, bueno, ellos tienen sus propias cifras, pero que al final los va a sorprender el crecimiento económico de México al final del año. Así lo dijo Obrador antes, ojo, de lo de Venezuela. Cada quien tiene su manera de medirlo. Yo con datos les puedo decir que se ha apreciado el peso en estos 46 días como en 4 o 5%. No quiero echar las campanas al vuelo, no quiero ser triunfalista, pero ha ido fortaleciéndose el peso. Esa es una buena señal. La bolsa se ha mantenido estable, sin problema. No ha aumentado el precio de la gasolina. Las proyecciones de crecimiento pues varían. Es mucho mejor que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento va a ser de 2 puntos, porque así los vamos a sorprender. Los vamos a sorprender, dice. Bueno, esa es honestamente una declaración positiva y toda la cosa, pero lo cierto es que al final esto fue antes de Venezuela, y esto es muy importante señalarlo, porque ahora que llega la intención de Norteamérica, de Estados Unidos, de invadir Venezuela y sacar a Nicolás Maduro, pues también llegó la presión internacional para definirse con qué bando están. Y bueno, México, para bien o para mal, está en el bando de Maduro, está en el bando de Rusia, está en el bando de China, está en el bando de Turquía, ¿no? Y esto es importante señalarlo porque, bueno, México no es cualquier país. México es el vecino de Estados Unidos, su principal socio comercial. Y ahora sucede que está en el bando de Nicolás Maduro. Esto, obviamente, a pesar de lo que uno opine, pues claro que tiene opiniones encontradas y enojos en Estados Unidos, en particular en la Casa Blanca. Por lo pronto, el día de hoy trasciende esta nota, esta columna, donde señala que Mike Pompeo canceló una visita a México precisamente por este tema de Venezuela, que en medio de una clara discrepancia sobre la situación que acontece en Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pospuso la visita que tenía programada a México esta semana sin que exista claridad de para cuándo será reagendada. Esto será la segunda ocasión que el funcionario estadounidense cancela su encuentro con el canciller Marcelo Ebrard,
Pese a que la embajadora en Washington, Marta Bárcena, se esforzó ayer en plantear que México no está ni con Nicolás Maduro ni con Juan Guaidó. Que bueno, están intentando moderar un poco el posicionamiento, porque ven que México, Estados Unidos va en serio en la cuestión de invadir Venezuela, y bueno, México de una u otra manera está en contra de esta invasión, ¿no? Y esto genera severos problemas, honestamente, geopolíticos, que yo creo que ya a López Obrador y los mexicanos debemos pensar y plantearnos. Por ejemplo, John Bolton, este es muy importante, yo quiero que vean la parte de atrás del mapita. Él es el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el que va a encabezar la invasión en Venezuela. Y quiero que vean cómo finalmente en esta conferencia pintó a México de rojo y pintó a Rusia, a China y pintó aquí a Turquía y creo que Sri Lanka también, que apoya. Pero a México también lo pintó de rojo. Esto es relevante. Así nos ven, como un país rojo, un país con problemas de izquierda, por así decirlo. Y el problema es que también al mismo tiempo empecé a notar que empezó una maquinaria paralela a operar para presionar a López Obrador. ¿Para qué? Para que desconozca a Nicolás Maduro. Porque lo que le conviene a Estados Unidos es que, claro, que el gobierno mexicano también se defina a favor de Juan Guaidó. Al margen de lo que opinen los fifís, esto ya trasciende a los fifís. Estamos hablando de Estados Unidos y la Casa Blanca y una posible intervención militar en Venezuela. Y para ello empezó a operar a través de Wall Street la Casa Blanca. Y de entrada, las calificadoras que primero con lo de Texcoco atacaron a Obrador, después se dieron cuenta que la verdad es que Obrador no iba a ser tan mal presidente, ahora vuelven a arremeter contra el gobierno de López Obrador. Pueblo Moody's, una calificadora, señala esto el día de hoy. Duda que Ursúa, el secretario de Hacienda, logre metas fiscales en riesgo del perfil crediticio de México. Tras el último ajuste que hizo el FMI a su pronóstico de crecimiento económico, la calificadora ve un escenario complicado para lograr el 2%. Y esto es increíble, insólito, porque a pesar de que, repito, en términos económicos los indicadores macroeconómicos están espléndidamente bien, resulta que las calificadoras no piensan que realmente va Obrador a tener un crecimiento económico. Están preparando pues una degradación crediticia. Y si hay una degradación crediticia, lo que provocan es crisis económica. El día de hoy, Fitch Ratings, otra calificadora, bajó la calificación de Pemex a AA México, MEX. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, a ver. López Obrador llega como presidente, lanza un combate al robo de combustible, uno de los insumos principales de Pemex. Empieza a vender más gasolina, por lo tanto, y las finanzas de Pemex empiezan a mejorar. Al mismo tiempo, lanza un plan ambicioso de refinación, también de producción de petrolera, etcétera, etcétera. O sea, lo cierto es que si uno ve las cosas, Pemex parece que va a ser una mejor empresa que antes, menos endeudada y con mayor inversión, menos corrupción, etcétera. Y resulta que Fitch Ratings baja la calificación. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencillo, porque están presionando también a México y a López Obrador de que si no se definen para derrocar a Maduro, entonces pues ellos van a hacer su chamba y que es bajar el grado crediticio de Pemex y en general del riesgo país. Y esto es relevante y les voy a decir por qué. Porque muchos inversionistas en todo el mundo tienen en sus reglas operativas, fondos de inversión, decir, bueno, yo voy a mantener mi inversión en tal o cual país si tiene un grado de inversión de este nivel o arriba. En cambio, si baja la inversión, el grado de inversión en automático, porque es una ley o es una regla de los fondos de inversiones, retiran el capital. Por lo tanto, las calificadoras sí tienen gran poder para generar crisis económicas si así lo deciden. Y es lo que están haciendo. O sea, están amenazando, ¿no? Pero si ya bajan todavía más los bonos o las calificaciones de todos los agentes económicos mexicanos a los llamados bonos basura, pues genera una crisis económica casi de inmediato. Para bien o para mal, así funciona el mundo. Y ahora, pues está México en este brete. López Obrador también. Y el brete es el siguiente. Bueno, ya vimos que Estados Unidos va en serio contra Venezuela. Y también vimos que igual los aliados de Venezuela, pues o te vas a alinear o te vas a fregar. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena defender a Maduro a costa de la economía mexicana? Porque estos señores no juegan. Los Estados Unidos no juegan. Wall Street tampoco. Y estas amenazas ya los empezaron a cumplir. ¿Vale la pena sostener
Esto, la verdad es que no es fácil responderlo. Yo no sabría cómo responderlo porque ya finalmente hemos visto lo de la doctrina Estrada y autodeterminación de pueblos, etcétera, etcétera. Pero la presión de Estados Unidos ya empezó a subir de nivel. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la República. Compras el cuadro y te regalo este imán de López Obrador con su banda para tu refrigerador. Y también ya están disponibles las nuevas playeras de la Pejestroika y de Mi Canso Ganso. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos.